Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña. Israel Peña. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre qué es lo que hace a un asesino serial. Y Claro. vamos a analizar también aspectos de personalidad y lenguaje corporal de individuos violentos, cuáles son las características afines que tienen y cuáles son las señales de alerta a las cuales hay que prestar atención. Así es, porque sí hay ciertas generalidades, ¿no? Que eso es lo que hemos investigado. El individuo violento tiene una serie de componentes y con Ujú. eso crea una serie de comportamientos, ¿no? Que van Así, enfocados muy rápido en la no comunicación. De eso es lo que vamos a hablar, exactamente. ¿no? Así es. Y todo esto recordándolo siempre que lo que analizamos son tendencias en la personalidad y en el contexto adecuado, bueno, pues ya cada individuo pues puede desarrollarse de una manera positiva o de una manera completamente negativa. Así Y es. bueno, nosotros somos Verum, nosotros somos un equipo de profesionistas que trabajamos y somos expertos en el lenguaje no verbal, en el análisis de la personalidad y trabajamos cursos y programas personalizados para que aprendas a comunicarte asertivamente con los demás, para que aprendas a comunicarte de la manera correcta con cada individuo, con la personalidad que tengan y también con el análisis de personalidad que hacemos, que te permitas identificar quién eres, cuáles son tus talentos, cómo comunicarte nuevamente con las distintas personalidades que te rodean y también, por supuesto, cómo puedes trabajar tu autodesarrollo, el autoconocimiento que te va a llevar a potenciar quién eres el día de hoy para llegar a ser esa persona que buscas ser mañana. Esto también lo puedes utilizar, obviamente, no solo en tu vida personal, sino también profesional y lo puedes explotar sin límites hasta donde tú busques, porque al final del día, todos los días comunicamos. Y bueno, pues comenzamos con el tema del día de hoy, muy interesante. Y bueno, como lo sabemos, el asesinato es un acto mediante el cual una persona le quita la vida a otra de una manera intencional. Se considera asesino en serie a todo aquel individuo que le quita la vida al menos a tres personas Sí, de una manera intencional y luego pues, generalmente existe una premeditación, claro. Sí, sí, sí. ¿no? Ya está Vamos a ver, clasificado, ¿no? Como tal, un está asesino serial es clasificado. tal, un Uh -huh. asesino en serie, bueno, que es lo mismo. Ujú, sí, sí, sí. Y bueno, vamos a ver, porque ahorita ha habido muchos programas de Netflix, mucho material en cuanto al tema, y bueno, vamos a irnos ahora sí a desmenuzar todo, ¿no? ¿Qué le dice la literatura? Bueno, la literatura atribuye el término de asesino serial, como lo dijo Robert Ressler, un ex agente del FBI, incluso hay programas también que tratan de esta situación, quien asegura que tras cada crimen, la cuestión que pasa es que el asesino serial piensa que las cosas que hizo las pudo haber hecho de una mejor manera para quedar, pues digamos así, más satisfecho, ¿no? Es esa idea fija de llevar, lo que lo lleva a llevar a actuar de nuevo, ¿no? Si no es perfecto. Por Ajá. eso existen métodos y hay patrones y todo, ¿no? Y Entonces, aquí que al estamos final, precisamente analizando a este Manson, Charles Manson, ajá, y ajá, veremos cómo tuvo esa capacidad intelectual gigante, con esa constancia que tiene, con esa fuerza vital uh-huh, y ese uh-huh. nivel de persuasión en ese plano intelectual para llevar a cabo esos planes que acabaron con la vida de muchas personas, que finalmente él no va directamente, él no lo hace, él no comete el crimen, pero sí hay muchísima cantidad de datos, muchísima cuestión intelectual, planeación, ¿no? Para que se creara esta situación negativa, Tus ¿no? habilidades de persuasión, ¿no? También. Así es. Y de Algo que, algo imposición, ¿no? La persuasión sí te persuade, pero te va a persuadir de una forma violenta, ¿no? Te va a decir muchos datos, pero te va a exactamente. gritar, ¿no? Porque ahí lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que estas líneas, primeramente, líneas verticales en el rostro, tienen una tendencia a la imposición. Entonces, si Uh-huh. vemos líneas verticales en el entrecejo, es que yo soy una persona muy impositiva. Si veo una línea, ¿no? Una línea. Si veo dos, es que Sí. soy una analítica. Si de esas dos Uh-huh. líneas una está muy marcada, pues es que soy analítico y también soy impositivo, ¿no? Entonces, Uh-huh. Uh-huh. todo va sumando, ¿no? ¿Qué veremos en este tipo de crímenes? Pues exaltada esa violencia, ¿no? Y esa violencia pues viene de un personaje violento que va a tener esas líneas también en la parte instintiva, en la parte de abajo, ¿no? Que se van a hacer como este tipo de colmillos, ¿no? Que se pueden marcar, ¿no? ¿Qué otra Sí. parte podemos ver? Labios delgados, labios donde la gente no va a comunicar, ¿no? Pero bueno, podemos continuar con más información. Sí. Vamos a ver todo esto que mencionas un poquito más a detalle, pero sí, es un preámbulo para que vayan prestando atención a todo lo que vamos a estar comunicando y compartiendo
con ustedes el día de hoy, ¿no? Y sí, en efecto, analizando, como mencionas, ¿no? Características, rasgos de comportamiento de personas violentas, vámonos primero a esa parte. ¿Qué comparten? Bueno, en general, eso sí hay que saber lo que no todos los individuos agresivos presentan todos los rasgos, ¿no? Como tú lo mencionabas. Sí, Bueno, es que hay que irlo a ver, ¿no? Hay claro. afinidad, pero no en todo, no Y tiene es que ver más, otras todo. personas pueden tener esos mismos rasgos faciales, pero son jugadores de americano, son skaters, Ajá, son ajá. de Fórmula 1, entonces pueden tener también ese conjunto de características Ujú, impositivas y violentas, pero lo ujú. condujeron su personalidad en otra situación, en una situación Así es. diferente, ¿no? Sí, 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 es muy importante considerar esto, ¿no? ¿Cuál es el contexto normalmente en el que tenemos? Y sí, no porque veas a una persona que tenga esos rasgos de violencia, sea una persona que te va a hacer daño, ¿no? Pues necesita, lo hemos mencionado, siempre lo decimos también en los cursos, ¿no? ¿Cómo debe de ser, por ejemplo, un bombero? Un bombero debe tener esos rasgos de violencia porque violentamente tiene que sacar a la gente porque literal es de vida o muerte. Así No es. te va a hablar de una manera, ay, por favor, pasen por de este lado porque se está quemando el... Sí, No, no, pues tiene va a que... llegar a actuar con esa fuerza bruta, ¿no? Sí, sí, exacto, es esa Como un fuerza marcial, como bruta. lo hablábamos con Daniel Craig, que está hablando Ujú. en una entrevista y está sangrando, el James Bond está sangrando Y no de, se da y cuenta. no se da cuenta. Entonces, así se necesita un Ujú, personaje violento en sus actos, ujú. pero Así vemos es. que la violencia también crea, genera vida, Ujú, ¿no? En este ujú, tema, pues de plano exacto. no, aquí la violencia se condujo a la Ujú. oscuridad. Exactamente. Y bueno, de qué manera tan inhumana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que estas cuestiones, ¿no? Como decimos, que las características típicas de personas agresivas, ¿cuáles son? Y bueno, nuevamente, que nos sirvan para orientarnos a detectar que hay qué problemas de comportamiento tienen, porque va ligado, son personas que su comportamiento también, pues tienen ciertas cuestiones muy recurrentes, ¿no? Como el irritarse fácilmente, ¿no? Ante debates y discusiones, porque bueno, se enfurecen de una manera muy rápida. Y también, ¿qué pasa? Pues es que no pueden reprimir en un momento dado su enfado, llega a ese grado su enfado, su frustración, y pues te buscan intimidar, como lo que mencionabas de Manson, ¿no? Pues ¿qué lo hace? Pues de una forma violenta, te intimida, te Claro. gritan, pues así Este es, ¿no? personaje también, ¿no? Que estamos viendo igual, la espada, ¿qué espada tiene, no? También tiene estas entradas que nos hablan de persuasión, pero en automático se le hace el pico de viuda, ¿no? Actividades que requieren adrenalina, Riesgo. que lo lleven al límite, ¿no? Él necesita, es un individuo que quiere que lo lleven al límite, quiere vivir esas emociones fuertes, pero Sí, pues sí, no las sí. emociones fuertes de ganar un campeonato en el fútbol. No. Quiere, Aviéntate de paracaídas. pues ¿Quieres algo así? sí, Vete los rápidos. Hay ponte formas, un ¿eh? Cuesta traje de caro. estos de ardilla, así. Ajá, hay Pero ¿qué hace? maneras, ¿no? Pues conducen todas esas habilidades que ellos tienen muy bien y pues lo Sí, conducen nuevamente para la muerte, ¿no? exacto, exactamente. Y dentro de eso, ¿qué hacen? Pues culpan a los demás de sus errores, ¿no? Se inventan muchos motivos, pretextos por los cuales se enfadan. Aguas, la persona que dice, me hiciste enfadar, por tu culpa me enojé, están evitando su manera de conducirse Claro, y ahí hay que tener un alto y saber que como reaccionamos nosotros nos define quiénes somos nosotros, ¿eh? Nosotros no hacemos enojar a las personas y si alguien lo hace, pues el problema es de esa persona porque es una persona que fregoncita, por ponerlo de esa manera. Pero bueno, ¿qué pasa? Se enfadan, le echan la culpa a los demás, tienen obviamente problemas para conservar amistades, muestran resentimientos por conflictos pasados, ¿no? Se quedaron atorados con algo, normalmente es algo claro. muy, muy fuerte, muy drástico, y no salen, no logran salir de ahí, no se logran ayudar, y también es una cuestión que hemos visto, son muy ignorados, o sea, realmente las personas Claro, violentas son abandonadas, son personas solitarias y volvemos ajá, al concepto de la maldad. ¿Qué es lo que genera la maldad? ¿Qué es lo que hace a este tipo de personajes ser lo que hace? Pues esa uh-huh, falta de comunicación, esa falta de socialización y con esto la falta de empatía entre nosotros, ¿no? Si yo convivo con muchas personas, voy a conocer la diversidad de cada uno, voy a saber sus gustos, sus uh-huh, colores, voy a entender por qué cada uno es así y yo voy a ser empático a uh-huh. sus emociones. Sí, sí, Es la sí, naturaleza del ser humano comunicar. ¿Qué así hacen todos estos? sobrevivimos, Así sobrevivimos, es natural, es un principio sí, natural para después reproducirnos. Punto. Nos comunicamos, nos reproducimos. nos Nos cuidamos, cuidamos, nos queremos, nos cuidamos. Ya sí, vienen sí, conceptos sí, más abstractos, ¿no? Como el amor. uh-huh, uh-huh. Pero en este Sí, caso, pues no hay amor, hay así es. abandono y con esto no hay comunicación y entonces con esto hay soledad
Y la soledad es mala para el ser humano, porque somos seres que vienen a comunicarse, Fiables. comunicativos. Entonces, ¿qué Sí, pasa? sí, Te sí. portas mal, te meten a la cárcel, te aíslan, no te Ujú. comunican. Esa es la libertad. El ser humano necesita estar libre, ¿no? Entonces, Así vemos es. que estos personajes, pues en muchos casos cumplen esas características de ser solos, ¿no? De estar solos, de Ujú. estar todo el tiempo solos, ¿no? Sí, y aquí una palabra clave es el aislamiento, ¿no? Existe un aislamiento en ellos que, bueno, muchos lo hemos vivido ahorita, el aislamiento de manera forzada por la pandemia, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que también analizarnos, me siento mal, cómo me afectó, ahorita ya empezamos a salir más y todo, pero no se puede echar de menos en lo que sentimos en un momento Claro. dado, ¿no? Debemos de ser conscientes de nuestras emociones, conscientes de cómo manejarlas para no caer también en una Sí, e cuestión. La gente ya inclusive no se si comunica. estando solo también podemos tener acceso a la información, al internet, Ujú, a la radio, ¿no? Entonces, ujú, últimamente han hecho precisamente campañas gubernamentales de, está bien que nos sintamos tristes, está bien expresar las emociones, está bien tener pensamientos muy ujú, locos, hasta suicidas, ¿no? Sin ujú. embargo, es normal. Si pasa más de 2 semanas, comunícate con el profesional. Entonces, Así hasta el es. gobierno lo sabe y entonces lo expresa, Sí, ¿no? Este encierro que sí, sí, sí. hizo nos incomunicó. Entonces, a los que tenemos esta situación de necesidad de comunicar, pues no te puedes comunicar. Entonces, te tienes que expresar de otras maneras. Y esas maneras Ujú. pueden ser violentas. Es que quiero salir, pero no puedo salir. Entonces, me violento con la pareja, me violento con los familiares, ¿no? Así es comprender esa parte. No ha sido fácil para nadie, pero bueno, hay que saber manejarlo, ¿no? Hay que ser conscientes. También para ellos, bueno, haciendo un breve paréntesis, estamos teniendo también un curso en manejo de emociones e inteligencia emocional y comunicación asertiva. Quien esté interesado, bueno, este curso lo tenemos siempre, próximamente el miércoles que viene, pero lo tenemos disponible en todo momento, porque es muy importante, nuevamente, ponernos en contacto con uno mismo como individuo, reconocer qué es lo que estamos pasando para de ahí crecer. Ya, o sea, ya ahí sigue sanar, sigue crecer, sigue mejorar, trabajar en nosotros mismos. ¿No? Pero bueno, y no caer en esta situación. No estamos diciendo que todos seamos asesinos seriales, ¿no? Pero bueno, es una de las características. Esos problemas de conservar amistades también tienden a ser más vulnerables a las adicciones, ¿no? Querer escapar de esa realidad que no pueden afrontar. Y bueno, pues también se agudizan con una mala gestión de ira, se vuelven más agresivas. Entonces, se viene de caída, ¿no? Es como dicen, pues viene la avalancha, ¿no? Y ahora vamos a ver específicamente un asesino tiene la capacidad de distanciarse emocionalmente de la víctima, lo cual encaja también con un perfil psicológico con un alto grado de psicopatía. Ahora, normalmente la mayoría de los asesinatos son provocados por personas consideradas mentalmente sanas, que esto es lo como que está preocupante, ¿no? Siendo algunos de los más frecuentes los crímenes pues de odio, los pasionales o aquellos vinculados también en aspectos económicos o de recursos. Entonces, ahí vamos viendo que no solamente es un problema íntimo, personal, sino hay factores externos que empeoran todo, ¿no? Así es como tú dices. El tema es que estos factores que se llaman detonantes se van sumando a la personalidad del individuo, ¿no? Entonces se da cuenta en algún momento que su salida para que él esté bien, porque finalmente lo hace pensando en el bienestar, no lo hace, lo voy a hacer para estar mal. Dice, no, lo voy a hacer porque estoy solo, lo voy a hacer porque la situación me orilló, ¿no? Lo vemos en el nuevo Prometeo o en Frankenstein de Mary Shelley cuando Frankenstein regresa con el señor que lo hizo, el inventor que lo crea, y El le dice, es que tú doctor, crees ajá. que soy malo porque me creaste malo, ¿no? Pero a mí la gente me huye y los tuve que matar, la gente me ataca y me tuve que defender, y no creaste a nadie como yo. Entonces es cuando le dice, por favor, crea a alguien para mí, si no voy a seguir matando a todos porque no estoy adaptado a esta vida, ¿no? No hay Entonces, comprensión, no no, hay empatía. así es, no hay empatía. Entonces, aquí justamente, pues es lo que tú dices, ¿no? Estos personajes, pues no crean empatía por nadie, porque como nadie, es como diría Alex Lora, el niño sin amor, literal, o sea, es la Sí, expresión llevada a la oscuridad, ¿no? No hubo amor, no hubo sí, papás, no hubo seguimiento, no hubo comunicación, pues entonces voy a crear un personaje que pues, se va a crear sus cosas, ¿no? Que ya vemos sí, que ya los términos pueden ser
psicopatía en dado caso que haya nacido con una anomalía o le hayan Ujú, detectado algo, etcétera, ¿no? ujú, O ujú. comportamientos paranoicos, etcétera, si hay enfermedades mentales, ¿no? Traumas de la infancia, eso ya dependerá de cada uno. Sin embargo, esos son los factores que llevan al individuo a acabar con otras vidas, ¿no? Sí, El tratar de sentirse bien, el tratar de a estar, dañar. de tratar de comunicarse, ¿no? ¿Cuántos de Ujú, estos asesinos pues no mienten bueno, todos mienten para cumplir su situación, pero al final ujú, conviven con estos personajes, ¿no? Con los ujú, torsos, ujú. con las cabezas, tienen afiches, guardan mucha de esta parafernalia para seguir viviendo con la persona. ¿Por qué? Porque no tienen a nadie, se sienten Sí. solos, están abandonados. Sí, 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 es eso, es una cuestión que muy, muy dura psicológicamente hablando. Y también yéndonos específicos a los asesinos en serie, tienden a padecer una psicopatía externa o sociopatía, ¿no? Que son diferentes trastornos que al final alteran la percepción de la realidad, ¿no? Eso viene siendo la cuestión. Y aquí lo que mostramos, ¿no? Esta foto, hicimos un programa específico de aquí de Jeffrey Dahmer, que bueno, haciendo un resumen, si no vieron ese programa, pues véanlo, está muy interesante, pero bueno, él, Jeffrey Dahmer, pues violó y descuartizó y se comió a 17 hombres que conservaba incluso en su refrigerador, partes y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? O sea, él no sabe comunicar, pero de todas formas encuentra la manera de poder sobrevivir De y bueno, pues gracias a su, expresarse, ajá, sí, de expresarse y todo. ¿Qué pasa? Gracias a su físico, que no era una minoría por el tiempo en el que se encontraba, los 70, claro. los 80, no, se podía decir que tuvo una suerte por cuestiones raciales, porque si analizamos un poquito más, incluso la serie, ¿no? Indica que muchas veces lo reportaron, pero pues No no pasó funcionó nada, no él, pasó nada porque era no, 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 blanco, y joven, todo blanco, guapo. y como era homosexual, utilizaba mucho eso, decir, oye, ¿sabes qué? Es que soy homosexual. Entonces la gente se ponía incómoda, entonces, ahí va, empieza la falta de conocimiento, entonces se pone incómoda, no pasa nada, bueno, todo está bien, Y la bye, manipulación de él, ¿no? ¿no? Y la manipulación Eso, que sabe que ajá, cuando diga, ah, es mi novio, me van a ver, me ya, quiero ir, me quiero retirar. ajá, me tienen como cierta, pues no saben cómo reaccionar, entonces tienen cierta reserva y lo dejan ir, se Claro, convierte eso en su fuerte poder de seducción y bueno, terminan llamándole el carnicero, ¿no? Que fue apodado así porque también logró engañar y esquivar a la policía en numerosas situaciones, ¿no? No debería ser. Si tan solo se hubiera prestado atención a esas señales de alerta, pues la vida claro. hubiera sido otra. Pero No, no solo y eso, porque quienes lo reportaron por esas cuestiones de alerta fueron ignorados. Aquí es la claro. parte que está mal. Fue la autoridad quien ignoró, porque pues al final velo, no es una minoría, es un hombre. ¿Cómo crees? Es No, como decíamos, es una serie no, de eventos desafortunados, todos. Tanto completamente. el abandono Así, de estos personajes, de estos humanos por sus padres, claro. sus tutores Sí, sí, o la vida, lo que haya tanto el habido, sí. abandono de ellos y de la sociedad, ¿no? Sí, 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 todo está bien, Y ¿no? pues el ser humano Entonces, así se va a expresar de una forma violenta, una forma sí, impositiva. Y lo vemos en la serie, ¿no? Como paso por paso lo describen y entonces él tenía problemas de adaptación, sus padres lo ignoran completamente, su madre con sí. problemas mentales, él con una aparente operación muy rara, no queda bien, nunca le dan seguimiento, siempre está solo. Entonces ve los factores, porque no estamos hablando ahora de pobreza, porque ese también puede ser otro factor. Sí, Lo más exactamente. importante no es la pobreza, es el abandono, es la falta de socialización, la falta de Así es. comunicar. Entonces vamos viendo Sí, cómo a él lo van dejando solo. ¿Y qué hace? Pues mientras aprende artimañas que él sabía, ¿no? O especializaciones, como a disecar, como a cortar. Después él mismo es carnicero, ya búscate un trabajo, lo mandan a la guerra, bueno, no a la guerra, al colegio militar. Entonces ahí se ajá. especializa en el tema de las drogas, cómo Medicina. dormirlos, cómo manipular, cómo cargar a alguien. Entonces vemos que se está preparando, pero nadie lo vio, más bien nadie vio No, que se estaba preparando porque lo tenían ignorado. sí, Entonces, toda esta sí, preparación que hay, inclusive no en asesinos seriales, en los jovencitos que van y matan a sus compañeros en escuelas, pues es que analizas al compañero y pues igual y tenía muchos familiares, pero estaba solo, vivía con la abuela, los papás ujú, tenían una situación, etcétera. Muchos de estos que sí. decían, el tema es que también los padres deberían estar presos, ¿no? De ahí viene, o sea, si un niño no se puede valer por sí solo, lo que estamos formando, entonces,
pues son personas que al final van a actuar de una manera indeseada y que pueden hacer daño a los demás o a ellos mismos. Viene siendo esa la cuestión. O sea, todo viene desde ese principio. Nos venimos a comunicar, estamos aislados, no vamos a saber socializar y obviamente no vamos a saber respetar la vida de otros. Así es. Así es, así es. Y bueno, tenías ahí también el análisis de Jeffrey Dahmer, también Sí, muy a interesante características los generales, rasgos, ¿no? Que ¿no? decíamos Ajá, ajá. del tema de la violencia, un marco facial abollado, ¿no? Con esta incapacidad para la adaptación en sociedad, pues no se podía adaptar porque no hacía cosas que hacían todos y con esta falta de empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque no conoce el amor, como el niño sin amor no conoce el amor, no puedo dar amor, ¿no? Entonces, aquí lo vemos claramente en esta situación, un temperamento impulsivo, ¿no? Que no va a reflexionar mucho las cosas, las va a hacer como tengan que salir. Si bien es inteligente y las resuelve de una forma rápida, práctica, pues sí, sí va a tender al impulso, lo domina el impulso, ¿no? Por eso no los dejaba ir, porque llegaba un momento en que ya se transformaba y ese impulso hacía que los matara. Entonces ahí vemos que no podía controlar su impulso. Si hubiera controlado, hubiera dicho, ok, ya no te tomo fotos, vete, respeto tu libertad, respeto tu espacio. Pero vemos que no, que es un ser impulsivo y no te sientas y hasta que se acabe, ¿no? Que estas características las vamos a ver después también con más. Con Ted Bundy, ¿no? Así es. Tenemos a Ted Bundy, ¿no? También, Aquí está, ¿qué ¿no? pasa a él? Ya también lo analizamos, ¿no? Que su madre lo rechazaba y ante la sociedad su mamá era presentada como su hermana. Entonces ya de entrada, ya, o sea, tu Hay un propia madre ya engaño, te rechaza. si venimos en el tema de la comunicación, esa comunicación ya no es lineal, ya le metieron algo, ya es confusa. Así es. ¿Y qué pasa? Bueno, lo lógico, vive con sus abuelos, pero desgraciadamente su abuelo era violento, maltrataba a su abuela, animales también, entonces se va creando él en un entorno completamente agresivo, ¿no? A corta edad comienza a manifestar obviamente una personalidad retraída, infantil, poco contacto social, vamos viendo los mismos patrones, ¿no? Un comportamiento cruel, incluso llegó a entretenerse, ¿no? Capturando, maltratando, descuartizando animales, ¿no? O sea, si ven eso, no es normal. No es normal, es el hecho de infligir el dolor a un ser vivo y disfrutarlo, no está bien, no está bien. Punto. Nada, se están divirtiendo, así juegan, no es cierto, no es correcto. Así de fácil, ¿no? No, Pero ¿qué hace? Nuevamente, igual que Dahmer, aprende a ser carismático, nuevamente le favorecía ser un hombre bien parecido porque muchos lo claro. consideran muy guapo, entonces Hasta tuvo club de fans, simpático. ¿no? En la cárcel. Dices, Ah, ¿cómo? Y exacto, mataba a exacto. chicas, ¿cómo las propias chicas quieren ser su fan? Sus fans, ajá, porque él exactamente, ¿no? Y logró fugarse en 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque tenía muchas libertades de no lo vigilaban tanto. Se permitió incluso que ejerciera su propia defensa, ¿no? Es también muy sonado. Entonces, ahí vamos viendo que manipula, es inteligente, ¿no? Claro. Y pues incluso, ¿no? Durante años que quería su fama, sostuvo entrevistas con psiquiatras, ¿no? En las que narró su vida, analizaron su estado mental y pues los test que utilizaron, la respuesta que arrojaban era que tenía la habilidad emocional, impulsibilidad, inmadurez, egocentrismo, un complejo de inferioridad, ausencia de empatía, entre otras características. Nuevamente vamos viendo que eso se va manifestando en un asesino serial sin importar cuál haya sido su origen, ¿no? Pero Claro, al sí, final, sí, se va pues hay manifestando en violencia. cualquier persona que vaya cumpliendo este requerimiento de situaciones negativas, ¿no? El Así es. abandono, el Ajá. retraimiento, la violencia, ¿no? Por ejemplo, Uh-huh. vemos una firma bastante compacta, constreñida y Uh-huh. angulosa. La angulosidad nos dará esa violencia, esas emociones reprimidas. Sin embargo, el estado yoico, que es el círculo, pues están desinflados, están Deshecho. ponchados, ¿no? El Robert, la R de entrada parece una K, lo agudizó muchísimo, y la O de Robert, pues es una I, casi una I pastosa, ¿no? Con el óvalo toposo. Pues, ¿cuál óvalo? No hay nada, no hay estado yoico. Entonces, esto habla de un sentimiento de inferioridad bastante bajo, ¿no? Entonces, todas estas ornamentaciones adicionales que les hace a letras que no se entienden, pues ahí viene esa capacidad extra de pensar, de manipular, Uh-huh. de improvisar, de adornar las cosas, pero no son la realidad, ¿no? Una máscara que se pone, ¿no? También Así es es. esa cuestión, ¿no? Como dice una persona deprimida,
no está tratando de no verse feliz, lo que está tratando la máscara que se pone es tratar de verse bien ante los demás. Así Eso es es, lo que ¿no? hace una persona con depresión, ¿no? Se pone una máscara para aparentar estar bien, Sí, y no para no aquí, aparentar estar mal, ¿no? claro, y Quiere aquí esa lo vemos, ¿no? aceptación. Sonriendo, aparentemente feliz, pero siguiendo en este tema de la sonrisa de Duchamp, pues no hay movimiento en la zona superior, Ujú. entonces está mintiendo, no está sonriendo y se ve que no está sonriendo porque cómo marca la añoranza, ¿no? Como todas estas Sí, líneas que van hacia abajo, que nuevamente nos indican algo vertical, imposición, pues en los ojos serán tristeza acumulada, añoranza, ¿no? sí, sí. En la zona instintiva, que aquí vemos los hoyuelos, que ya son muy largos, no son hoyuelos, son colmillos, entonces nuevamente otro tipo de imposición, ¿no? Y en el Sí, sí, sí. centro, aquí en el pliegue de León, pues lo que veíamos también, ¿no? Estas líneas largas y verticales que nos hablan nuevamente de imposición, entonces vamos a ver un tipo impositivo por donde lo veas, ¿no? Sí, Pero así es. es a lo que él fue sometido, entonces él aprendió así, entonces él está replicando lo que aprendió. Ujú. Sí, exactamente, pues es lo que vivió, es lo que aprendió, es lo que se sabe, Así es, y ¿no? características similares a Dahmer porque vivió en una época similar, entonces Ujú, nuevamente ujú. los favorecía su estatus racial, su estatus Así es. en donde estuvieran, entonces tuvieron mucha suerte, ¿no? Como él decía inclusive, si yo hubiera sido de otro color, el juicio no hubiera sido juicio, me encierran y ya. No que esto fue Sí. 9 meses de medios y Ted Bundy sacó libros y no lo dejaban y Oh, derechos humanos y pues sí, porque se hizo, era la coyuntura de la culturalidad, ¿no? De lo que sí, estaba sí, sí. sucediendo en ese tema, en ese Sí, tiempo, en ese pedazo de tiempo. sí, exacto, sí, es una cuestión que influye, es muy importante y desgraciadamente se sigue viendo, se sigue viviendo y no solamente en Estados Unidos. Pero bueno, aquí vamos viendo estos patrones, el entorno donde se fue forjado, vamos viendo que no se les prestó atención, hubo violencia y vemos también otro ejemplo, ¿no? Como de con Richard Ramírez, ¿no? Quien desde la infancia nuevamente se le consideraba un niño problemático y pues entonces, ¿qué hace? Pues una vida ociosa, ya no voy a hacer nada, no voy a estudiar nada y comía, pues obviamente si no se le atendía en eso menos a lo que comía, entonces también lo que comía tenía poco valor nutritivo, que incluso dicen que su dieta era tan rica en azúcares que se le empezaron a Le podrir los pudrieron dientes. los dientes, Entonces, ¿no? Entonces uh algo -huh, súper básico en el tema de la crianza son los no dientes, lo ¿no? te... Nosotros dimos un curso en escuelas primarias a maestros y les dijimos, bueno, pues el niño no te va a decir, hay veces que vienen muy retraídos o vienen muy mal, Uh -huh, pero lo uh -huh. físico sí lo podemos detectar, Sí, entonces, pues sí. ¿cómo los ves de los dientes? Si los ves que los dientes se les están cayendo, si tienen muchas Uh amalgamas, -huh. etcétera, es porque su alimentación no es buena. Exacto. Y Y pues, sí, o y hay es un abandono de cualquier tipo, ¿no? Tanto emocional exacto. o económico, pero Uh al -huh. final no está machando. Ujú. Y que es una buena alimentación para un niño, pues obviamente el que pueda crecer como una persona sana. Entonces, si Claro, desde la infancia se descuida, no sí. vamos a La tener, coca o así en la difícilmente mamila no es la buena porque, mamila, no, por porque, favor, eso, porque o ya le sea, saqué el gas. No, ajá, no, bravo, ¿no? Ajá, sí, sí, no, sí, ese no ay, es no, alimento, no, amigos. en verdad, o sea, digo, lo vimos todos, hay una pirámide bien bonita, nutrimental, apréndansela, El plato del bien comer recomendación. también lo tenemos, ya Hay mucho, sabemos. ay, sí, sí, sí. Y Muchos más que la cereales, comida muchas mexicana es verduras, deliciosa. poca carne. Así de Sí, sencillo. exactamente. Muchos cereales, muchas verduras, Equilibrio, poca carne. Así, equilibrio, amigos. exacto. Sí, sí, Mucha agua, sí. básico. Sí, exacto, no es como que ahora tenemos que justificar que por qué debemos de comer bien. No, ya lo vimos desde la primaria, por Sí, algo lo vimos, ¿no? sí, Ya, claro. déjenlo en eso, ¿no? Pero bueno, regresando a Richard Ramírez, ¿no? Pues no se le dio atención ni siquiera en su alimentación. Entonces, de entrada, cuando comes bien, ¿cómo te sientes? Bien, con Bien. energía. Cuando no comes bien, ¿cómo te sientes? Bajo de energía. Obviamente no puedes hacer tus funciones bien, te duermes o incluso pues te vuelves violento, ¿no? ¿Cuánta No puedes gente cuando pensar tiene bien, hambre tienes se hambre. enoja? Así es. ¿No? No piensas bien, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Adicional a todavía esto, peor todavía fue que pasó tiempo con su primo y quedó fascinado, su primo había ido a la guerra, pues quedó fascinado con las fotos que su mismo primo le tomaba a las víctimas durante la guerra. Entonces, a ver, ¿en qué momento eso es correcto, no? Bueno, ¿qué pasa? Una noche su primo se enoja, mata a su propia esposa en frente de Richard tras una discusión.
Las autoridades al final a Richard lo vinculan con 14 homicidios. Entonces, bueno, vamos viendo esa situación. O sea, yo no creo que aquí hubiera alguien que lo pudiera rescatar porque estaba dentro de, pues, de lo peor, de una Pues persona sí, que viene traumada porque su trabajo es ir a matar gente a otro lugar. Eso es un militar. Entonces, viene, se trae esos traumas para acá, pues, ¿qué pasa con Richard? claro. Sí, Esto es lo porque que al final pasa. no está tratado, ¿no? El tema es que, como tú dices, vas a hacer un trabajo, ¿no? Pero ok, sabemos que ese trabajo te afecta emocionalmente. No es como las personas que fueron a la guerra, que Antinatural. hay testimonios de gente de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, que dice, a mí la guerra, en cuanto pisé mi tierra, me duró 30 años más. Porque aparte no podías decir que ibas con el psiquiatra porque si no, no te daban trabajo. O Ojo. sea, cuestiones, ves cómo se van haciendo culturales, se van Sí, amalgamando los por ven, muchas son situaciones. héroes. Ah, Ajá, son héroes, son son héroes, uy, veteranos. son héroes. Rambo era Bueno, veterano, ok, si son no tus lo héroes, quisieron. cuídalo. Claro, Sí, trátalo. ¿Por no. qué? Porque viene traumado, porque tiene este estrés postraumático, Ujú. que se Sí, sí, llama, sí, este tema, sí, sí. sí, también en procesos naturales tan bellos como dar a luz, como ser mamá, hay una descompensación hormonal gigante y hay depresión posparto y se trata Parto. esa Ujú, depresión, ujú. esa depresión, pues bueno, si vas a ese tipo de trabajos que requieren una cuestión mental y hormonal y de todos los sentidos muy fuertes, pues Claro, regresas y también, oye, te vamos a tratar por depresión la situación. postraumática, etcétera, Así ¿no? es, Porque eso también es así un es. factor. Entonces aquí vamos viendo que Richard Ramírez, pues, se hace en esos factores. Entonces, Sí, simplemente lo que hace es repetir. Pues eso es lo que hace el ser humano. ¿Cómo nos enseñan a hablar? ¿Cómo nos enseñan una disciplina? ¿Cómo te enseñas a repetición. todo? Pues es repetición, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué sí, sí, estamos sí. consumiendo? Eso es lo que vamos a repetir. ¿Qué me dieron mis padres? Eso es lo que voy a Ujú. repetir. ¿Tengo la capacidad de voltearlo, de manipularlo? Sí, sí tengo. Ujú. Entonces lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si no me ¿De voy a ir qué al otro manera? lado. Es así. Nada más hay dos lugares. No es que no llegues, alguno vas a llegar. ¿Avanzas o no? Ah, sí, la Tierra misma y la cuestión natural del universo es avanzar. Entonces, desde el Así momento en que no avanzas, ya hay una negatividad. es. Entonces, Ujú, ujú, trabajes o no, ujú. vas a llegar a algún lugar. Entonces, aquí el tema es que él, todo lo que aprende, todo lo que le instruyen, todo es maldad, todo es malo, todo es carencia, todo es violencia. Entonces, pues, ¿cómo se expresa este personaje? Pues de Ujú. esa manera, Así violento. es, y pues sí, hablando de estos contextos, de estos factores que han influenciado, pues sí, en efecto, en los 70s y en los 80s se registró la existencia de muchos homicidios de este tipo en Estados Unidos, e incluso según datos recopilados por el psicólogo Mike Ammon, de que viene siendo de la Universidad de Radford, aquí tenemos al psicólogo, fue a finales de los 80s más o menos que hubo alrededor de 770 asesinos en serie confirmados. Y bueno, ha ido disminuyendo este número hacia los años 2000, pero ¿por qué? Y vamos, esto es lo interesante, la información que arrojó el estudio de este psicólogo, ¿no? Él reconoce 4 factores sociales y culturales que influenciaron en la aparición de asesinos en serie. Y aquí viene algo, pues, un Súper poco interesante, preocupante ¿no? por la situación, ¿no? Ajá. El primero, Claro. bueno, que va como lo de con Richard, ¿no? Pues bueno, venía constituido por las secuelas que dejaron las guerras mundiales, ¿no? El historiador, también basado en el historiador canadiense Peter Brodsky, plantea una hipótesis en donde dice que los asesinos seriales son en realidad consecuencia de los hijos de militares que participaron en las guerras, ¿no? Ya que, ¿cómo regresan ellos? Lo que mencionabas, no se les Claro, trata, eres un héroe, vete a tu casa y adiós, ¿no? Pero ya los regresan con veteranos, ¿no? traumas. Claro, Ajá, los veteranos regresan y con traumas. así es, y cómo educas a la familia que dejaste de esa manera, hasta lo vemos en películas como Ujú. Línea Mortal, ¿no? Que el padre de Julia Roberts regresa con adicción a la heroína y se suicida y la niña nunca entiende nada. Pero bueno, lo trata de Exactamente. sacar con una cuestión mental, con trabajo, con experiencia y lo supera ese trauma. Pero Esa ella es la hicieron película. una película ficticia de cómo superas un trauma. Así es. Sí, pues Imagínate sí. los que no lo superan, ¿no? Los que Sí, sí, vemos sí. a Roger Waters, bastante influenciado por la pérdida de su padre en la Ujú. guerra. ¿Y qué hizo? Sí, Es un genio. sí, pero él lo convirtió de una manera en la que lo llevó a la música, a lo que dentro de lo que él hace es querer llevar conciencia, ¿no? Que es algo que, pues es una labor muy característica que él tiene, ¿no? Porque también, ¿qué pasa? Regresan a la casa y desatados de violencia y no Claro, hay y quien los aquí, pueda aquí un ayudar. ejemplo súper claro de lo que está pasando en la actualidad, ¿no?
cómo están Eso es. reclutando desesperadamente a las juventudes rusas y serán, pues como Eso es lo que dice este investigador, ¿no? Muy probablemente en algunos años ellos tengan hijos y los hijos ya no estén tan bien cuidados, ya ellos no así lleguen es. a una Rusia donde a los veteranos los traten de maravilla, porque ya se ha visto que no, ya, No, entonces, pues aquí el tema es quién está detrás de todo esto, ¿no? Pues este exactamente. líder Y qué vemos, mundial. ¿no? Curiosamente, no, a él no se le denomina un asesino serial, mas sin embargo, como Manson, está ejecutando. Y cumple con las características, ¿no? ¿Qué vemos? La no Así comunicación es. de entrada, unos labios completamente delgados, sin expresión y sobre todo hacia abajo, que nos habla Y de, apretados, ¿eh? Siempre cuando apretados. hay, cuando hay presión, hay ira contenida, ¿no? Vemos que su Ujú, arquetipo marcial, pues siempre ha sido del tipo protector, el tema es a qué nivel ujú, va a proteger, ¿no? Sin embargo, vemos tanta impulsividad y sobre todo rasgos de imposición. Vemos imposición en la parte inferior, en la parte instintiva. Veremos imposición también a la altura igual otra vez en la zona instintiva, en la altura de los colmillos, ¿no? Entonces veremos un personaje muy intelectual, pero que va a imponer de una forma violenta y pues sí, de esa manera, ¿no? Su arquetipo, en el caso, su arquetipo animal no ayuda, ¿no? Porque su arquetipo animal es el roedor, entonces, ¿cómo son los roedores? Pues no van a, son interiorizadores, ¿no? Un roedor en este caso sería interiorizador, entonces no va a expresar sus sentimientos, no va a expresar su forma de ser y entonces todos esos sentimientos se los va a guardar, se los va a comer y no los va a ujú, procesar de una manera natural porque necesitamos a otros para procesarlo. Nosotros mismos no ujú. estamos diseñados para procesar todo el 100%. Entonces, esos No, no, no. sentimientos donde él tiene muchísima información, donde él es creativo, donde él tiene todos esos pensamientos intelectuales y datos, pues recórcholis, ya no son los que se crearon al principio, porque ya se fueron para otro lado, ya están mal, están Así es. desequilibrados, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay Sí. pues este deseo de compartir la emoción, ¿no? Entonces vemos que No, no, no. en la Ujú. tristeza y en el no compartir la información veremos imposición, veremos violencia y más en estos tipos que son intelectuales. ¿Por qué? Porque procesan más información. Ve qué tan, pues qué tan perturbado estaba Charles Manson. ¿Por qué? Pues porque Sí, todo depende de lo que tú tengas en la mente, ¿no? así Entonces, es. Sí, sí, decía sí. el escritor de Cujo, ¿no? Stephen King, ¿no? Que no hay peor oscuridad que la de tu mente, ¿no? Entonces, si tienes Sí. más datos, pues más oscura, ¿no? Entonces, él la puede procesar, tiene menos cantidad y reacciona antes, ¿no? Ya lo vimos y hasta fue Ujú. más joven. Él no, Sí. ¿cuántos años tardó en gestar a este gran personaje que hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía más tormento, ¿no? Entonces, a más tormento, Sí. pues sí hay más repercusión, ¿no? Y Sí, la aquí acción vemos más con violenta. Putin, pues nuevamente, esa reflexión, todos esos datos intelectuales que tiene y que emociones que ha sentido, recuerdos que él tiene, pero que pues, no Ujú. expresa, no siente y entonces se le van a manifestar de una forma violenta, ¿no? Entonces, Así es. pues, como Sí, sí, decíamos, no sí. le dicen asesino serial, pues probablemente sí sería, ¿no? Pues digo, lo pone, ahora, ahora sí que lo que está haciendo, pues es lo que vamos a estar viendo y ojalá no se repita esta situación, esta teoría que se tiene, hipótesis, en años venideros, ¿no? Claro, En estos lo lugares, ¿no? Pero dijimos que aquí, también, ¿eh? Ah, sí, o sea, sí, como aquí dice el no, primer, pero no así, pero esperamos en verdad que no sí, sea así. esperamos que Así es, no sí, o sea sea, en así. verdad esperamos que no sea así. O sea, es Ok. momento para pensarlo y para que también podamos identificar si hay una situación así. Hablen al experto, hablen al experto. Hay líneas gratuitas en todas partes. Buenas, malas, lo que sea. La acción siempre va a ser mejor a la inacción. Es que no, yo Claro, no tengo dinero para un psicólogo. Busca uno gratis. La UNAM tiene lugares, ¿ok? sí, No son buenos, ya hablaste, ya viste, sí, sí, claro, pagando no ya necesariamente fuiste porque te va pues a ser tú no mejor. hables, ¿no? Ujú. Lo importante es buscar y generar esa ayuda, si realmente la quieres. Pero Claro, bueno, es difícil, porque una persona que está deprimida también por sí sola muchas veces no puede salir. Entonces hay que ser empáticos, punto. Pero bueno, regresando al tema, ¿no? ¿Qué pasa? Adicional a que pues ya hijos de la guerra, ¿no? Bueno, los hijos
de los que fueron a la guerra, ¿no? En segundo lugar, también existe una cultura en ese momento popular de posguerra, entonces las revistas de qué hablaban de crímenes todo. vendidas y con imágenes violentas y todo. Nuevamente, el alimentarnos no solamente es lo que comemos, la alimentación visual que tenemos, ya hay multas por la contaminación si estás tocando el claxon muy fuerte. Ok, bueno, ¿y cuándo van a poner multas para que todo lo que se pone en la tele y las noticias son violentas? Ahí no hay multas, ¿verdad? Ahí cualquiera puede tenerlo al alcance y en internet, sí tengo más de 18 años y le aprieto un botoncito y tengo acceso a contenido, a Sí, digerir contenido visual sí, violento. aquí como vemos, la responsabilidad no va a estar afuera, ¿no? No, Aquí va a ser responsabilidad de nosotros como en personas, caso. pues Así tratar de es. limitar esos contenidos para personas que Exactamente. no estén preparadas, o sea, niños y Así es. adolescentes que no están preparados mentalmente para eso, ¿no? Ujú. Entonces, no es que no Claro, les vaya a llegar, no es que no vayas a ver un muerto en tu vida. El existen. tema es que existe Claro, la muerte, existe el bien, existe el mal, existe el claro, hambre, claro. el vagabundo que te va a pedir un peso y te vas a sentir muy mal, ¿no? Pero existe. El tema Así es es. a tu edad emocional, ¿no? O sea, No. Ujú. No, y bueno, aún así, que llegamos al tercer factor, ¿no? Que es la cobertura en medios de comunicación que dan este tipo de casos, claro, alimentan el morbo, la curiosidad de los espectadores, pero también está comprobado, independientemente de la edad que se tenga y todo, una de las personas que más sufren de depresión y de traumas mentales son los reporteros. No hablemos ni siquiera de la situación que se vive con los reporteros aquí en México. Eso no. está, no es el tema. La cuestión es que están cubriendo actos tan violentos y están viéndolo, no en la tele, lo están viendo ellos, lo están transmitiendo en vivo, que existe un gran grado de depresión de los reporteros. Entonces, cuiden mucho lo que están viendo. Infórmense, claro que sí, pero ¿qué tan es necesario es estar viendo todos los días cuántas muertes hay por COVID? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Con saber la información básica, no estar de morboso Sí, viendo todo lo sí, demás, todo ni tiene hablar de los límites, periódicos ¿no? Igual, o amarillistas. sea, sabemos que igual esa es la disposición del ser humano, encontrar su centro, ¿no? Y esto que hablas de los reporteros es muy interesante comentar. El fotógrafo reportero que tomó la foto de la vas a saber y todos los que escuchen van a saber de un niño que estaba como encogido en África y que había un buitre al lado y que se lo iba a comer. Ya tenemos la Sí, mente. WordPress Photo ganó así. ajá, uy, qué Se, padre. se suicidó, ¿no? Regresa Sí, y con los horrores que él vive dice, no, espérate, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Entonces, si así el es. reportero viene con afectaciones mentales, ahora imagínate a Los los que que fueran. recluta Putin, que son granjeros, que son mecánicos, que son doctores, que son artistas, y te dan tu fusil y te vas a matar gente. Ya se han filtrado los audios que dicen, nos dijeron Sí, que íbamos a practicar y llegamos a un campo a matar civiles, porque nos dijeron que hay que matarlos para que no revelemos la posición. No es cierto, existen reglas internacionales, acuerdos de derechos humanos, te entregas y eres preso, pero no, porque no teníamos suficiente comida. Entonces, no es cierto, todo ellos no lo saben, solo se los no. imponen. Y tienes que hacerlo, y si no te vas 30 años a la cárcel. Y entonces, O ¿con tu qué familia, o afectación? sea, están amenazados. Claro, entonces eso es lo que está haciendo este psicópata de Putin, ¿no? Sí, sí, Eso no, es lo que no, no está es creando y normal. eso en 10 o 20 años va a tener repercusiones allá y en todo el mundo, ¿no? Como si Claro, estamos claro. viendo reporteros que se dedican a tomar fotos, a otro tipo de situación, tan no de estar en Duras. contacto con tu asesinar Ujú, y regresan afectados. Ahora ujú. imagínate jóvenes que se están yendo y que los mandaron a matar. Ahí están los audios que se han Así es. filtrado, ¿no? No, es impresionante, impresionante cómo dejamos de ser humanos, en qué momento, ¿no? Y bueno, pues vamos nuevamente con esto. Entonces ya tenemos estos factores culturales, sociales, y otra para este momento que también analizando en esta línea del tiempo, que fue pues el escaso desarrollo también de la criminología, ¿no? La carencia también de las bases de datos, las pruebas de ADN que apenas estaban desarrollando, entonces pues sí se vuelve difícil, ¿no? Dar con el paradero de los asesinos, ¿no? Ahorita ya incluso hasta en México estamos viendo mucho acerca de, ya hay la carrera de criminología, ya hay diplomados, entonces ya que dices, bueno, qué bueno, pero también es bueno que ya se están especializando en resolver crímenes, pues entonces, ¿cuántos crímenes hay que resolver para formar profesionistas en este ámbito? No sé, siempre hay ese cuestionamiento, pero bueno, vamos a mencionar también un rasgo facial o reforzar, ¿no? De personas violentas, porque también
que tienden a tener nuevamente los labios delgados, ¿no? Como lo hemos indicado anteriormente, es un indicador de comunicación poca, ¿no? Poca comunicación personal o íntima. Nuevamente, no significa que si tú tienes los labios delgados vayas a ser un asesino serial, no, simplemente eliges no compartir cierta información. Ah, ok, eso está bien. Pero si eliges no compartir información, eres violento, tienes tristeza, te sientes Claro, abandonado, bueno, son vamos a sumar los factores todo. factores. Recordemos que Así ni es. un factor no te hace, ¿no? Nada hace un factor, es Exacto. toda una serie de factores. Así es, así es. Pero algo que sí es más característico, es normal que tengan los labios apretados, estén carnosos o no, entonces ahí es ira, es enojo y nuevamente estoy cerrado a la comunicación, ¿no? En ocasiones también lo que mencionamos y vimos, ¿no? Esos cachetes chupados, abollados, como vamos viendo, y también pues menor deseo de comunicar como concepto. Además de que se llegan a formar los colmillos. En esta foto está, bueno, esas líneas que se ven, esas líneas Claro, verticales, ¿no? Que denotan esa imposición violenta del canino. Entonces, ya vamos viendo, oye, te dedicas, eres un bombero, te dedicas a los deportes extremos, ok, es normal que lo tengas. ¿O no? ¿No? ¿Cuál es tu contexto? Nuevamente, claro. ¿cuál es tu contexto? ¿No? Y bueno, vamos a ver, tenemos un video en donde se relata un poquito de información acerca de algunos asesinos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que comenta el narrador y pues vamos viendo nuevamente, reforzando estas características, estos patrones que se repiten y se repiten y se repiten. Y bueno, está basado, obviamente, como lo hemos mencionado, pues en esa falta de comunicación. Vamos viendo los rostros, vamos viendo qué marcas traen, ¿no? Conocido como el asesino de la tarjeta de puntuación, Randy Kraft era conocido por llevar un diario en el que aparentemente escribía los nombres de todas sus víctimas. Comenzó a matar en 1971 y se cree que se cobró la vida de hasta 67 jóvenes. Después de más de una década desde su primer asesinato, Kraft fue detenido en un control de tráfico cuando dos patrulleros lo pararon por conducir ebrio. California Highway Patrol pull over Randy Kraft. Nuevamente, posibles problemas a la adicción. Así es, ¿no? Estos excesos y por qué a la adicción, porque probablemente está solo, no hay una situación emocional completa, entonces Tapar la todo realidad. este tema de llenar los vacíos, llenar los espacios, si no hay comunicación, hay todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver otro similar. A ver a un Otro caso. profesional médico que aseguró a sus padres que dejaría de tener ese comportamiento, pero a medida que crecía, era evidente que la extraña fascinación de Gladman por el morbo no hacía más que empeorar. Mientras estaba en prisión por secuestrar y agredir a una mujer, se le diagnosticó una personalidad psicopática de tipo esquizofrénico. Una vez fuera de la cárcel, los Aquí ya vemos una categorización muy específica, ¿no? Ya tenía psicopatía y esquizoide, entonces escuchas voces, imaginas, ya tu cerebro se formó de una forma orgánicamente es diferente al de una Sí, persona común, no normal, dijimos común, el sí. Es grueso, el grueso. distorsionada, su realidad está distorsionada. Así es. de Gladman empezaron a intensificarse. Porque algo interesante que dicen, ok, ya tienen un diagnóstico, y ya cuando salió de la cárcel, Ajá. Sí, es que lo encierran, lo diagnostican, pero lo dejan ir. Y entonces cuando él pues toma fotos y las mata, ¿no? ¿Qué es lo que están explicando? como el Entonces Goyo, ya ¿no? Me hicieron aprendí un... las leyes, ya te Ah, dejo no, salir, eres claro, el Goyo abogado, vete a Cárdenas, Estados Unidos. nuevamente en una coyuntura política de los años 50, donde el presidente que estaba en turno pues tenía que pararse el cuello diciendo que el sistema funcionaba, ¿no? Y se fue a Los Ángeles y ya nunca supo era nadie del Goyo, pero obviamente pues siguió cometiendo los crímenes, ¿no? No lo cacharon, pero Claro, aquí vemos otro personaje, ¿no? sí, sí, Igual, sí. analizando en características faciales, pues veremos los colmillos, ¿no? La cara en este tema del equilibrio, recordemos que el rostro izquierdo y el rostro derecho, pues tendrá que estar en equilibrio porque nuestro cerebro está en esa misma manera de equilibrio, ¿no? Aquí vemos cómo no, ¿no? Como los labios delgados, pero hacia un lado, ¿no? Entonces, probablemente haya sido una parálisis facial, etcétera, que no es normal. Ah, entonces como fue una parálisis facial es normal. No, ¿qué te afectó tanto a nivel íntimo que tuvo esa Para parálisis? Porque paralizar. el Sí. íntimo es el lado familiar, ¿no? Y de este mismo, bueno, de ambos lados, las características que decíamos,
los colmillos, el llanto reprimido, la poca habilidad para socializar, el marco abollado, ¿no? Poca capacidad para adaptarse. Entonces también veremos que estos arquetipos pues no trabajan en cualquier lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nadie los acepta, no pueden, entonces aceptan trabajos nocturnos, como el carnicero de Milwaukee, que era carnicero porque nadie quería hacer eso, el tercer turno, nadie los ve, Muy en bodegueros, solitario. muy en solitario, entonces también todo eso con ese tipo de perfiles tenemos que tener precauciones, ¿no? No Así todos, ¿no? es. Volvemos, no Sí, todos, pero aquí sí exactamente. vemos cómo lo Ujú, agarran, ¿no? ujú. Nuevamente, A las que creo, una frecuentemente trabajadora atacaban. sexual, ¿no? El día que fue Cuestiones capturado, vulnerables, Holmes ¿no? había recogido a una mujer Claro, para claro. Esa Vice, es una cuestión darle también, ¿no? ayuda en su Identificando a las víctimas, hay un alejamiento porque para ellos, en muchos casos, ¿no? Pues es que no, si no se valora a la misma víctima, yo tampoco, ¿no? Claro, Entonces, en su mente muy retorcida, en eso, obviamente. claro. Y también el tema de las autoridades, ¿no? Como decíamos, en el caso de Dahmer, Ujú. tantas denuncias que hubo de parte de los vecinos, pero como era un barrio pobre, que hasta decían que era un barrio de crack y de... Entonces, pues no, pues Ajá, es sí, de normal, ¿no? drogas. Ajá. Ajá, entonces, pues no, si hubieran ido antes, pues hubieran salvado a posibilidad algunos de antes, libertad ¿no? condicional. Entonces, Sí. De este Sí, 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 exactamente. Entonces, bueno, hemos analizado rasgos y patrones muy generales, pero muy importantes para identificar, ¿no? Nuevamente, el aislamiento genera que uno se encuentre de una manera diferente a lo que es. Somos empáticos, hemos vivido una situación grande con la pandemia, pero nuevamente la comunicación, la apertura a nuestros sentimientos es lo que nos va a llevar a ese equilibrio, a ese bienestar. Los invitamos a que si consideran esta información, yo creo que es muy, muy valiosa, compártanla. También les agradecemos que les den like, que nos manden sus preguntas, sus comentarios también, porque esto también nos hicieron la pregunta. sí, ¿Cuáles eran los factores en esta época? Aquí tenemos la respuesta. Y por supuesto, si en este momento están pasando un momento un poco complicado, pidan ayuda. Por nuestra parte, les ofrecemos, vamos a estar dando constantemente los cursos sobre emociones e inteligencia emocional, cómo lidiar con tus emociones, qué puedes hacer si te sientes triste de una manera muy claro, general y ejercicios de inteligencia emocional, claro. pero también siempre viene como regalo cómo poder analizar de una manera básica a otras personas, que es lo que nosotros vemos aquí, para saber comunicarte también mejor con ellos, aceptarte como eres, potenciar tus talentos y por supuesto si quieres tu análisis de personalidad, con mucho gusto te damos toda la información requerida. Lo puedes hacer accesando también siempre en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ver un Rostro en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nuestra página es verundesarrollointegral.com.mx. Y bueno, ahí te vamos a dar toda la información que se requiere para que podamos hacer tu análisis, que incluye también un análisis grafológico. Es muy, muy interesante. Y al final también tenemos cursos en seguridad personal que te pueden ayudar a detectar si una persona es violenta, cómo poder lidiar en esta situación o cómo poder evadir por completo la situación. Entonces, bueno, esperamos que les haya sido de mucha utilidad, de mucho valor esta información y bueno, esperamos sus comentarios, esperamos también sus sugerencias, sus preguntas. Por supuesto, inscríbanse a los cursos y bueno, pues nos vemos hasta la siguiente. Mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña. Israel Peña, Hasta la próxima. hasta la próxima.